A lo largo de los años he logrado identificar cómo pasamos cada instante de nuestra existencia inmersos en un gran mar de pensamientos, de creencias, de miedos, de expectativas y de metas por cumplir, autoimpuestas o impuestas por el afuera, y que resultan haciendo de la vida un proceso muy desgastante y lleno de frustraciones. En ese correr y correr de la vida, llegaron a mí muchas experiencias que me hicieron detenerme para realmente despertar y observar la verdadera realidad. De la mano de los ángeles, de los seres de luz, de invitados y de ustedes, mi hermosa comunidad, construiremos conversaciones cotidianas e inspiradoras para llegar a ese camino donde nos espera el paraíso aquí en la tierra. Acompáñenme en este podcast a descubrir que es posible vivir una vida llena de gozo y plenitud, y que todo es más bonito desde el amor. Hola, hola amores, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conecta con tu esencia divina. Estoy súper feliz hoy, no sé, para mí es de verdad un placer y toda una pasión sentarme aquí a hablar en el micrófono y abrirles mi corazón y compartir con ustedes. Yo siento cuando estoy haciendo el podcast que literalmente estoy contigo tomándome un café, un tecito y que estamos compartiendo un espacio de mucho crecimiento, un espacio como esas conversaciones con amigas en las que uno llora, se ríe y sale como con el corazón súper expandido, sabiendo que ese encuentro no fue casual y que además era muy necesario porque nos nutre el alma, nos nutre esas ganas de querer hacer las cosas, y también como que es un abrazo en el camino cuando las cosas de pronto no se sienten tan bien, tan fáciles. Así que bueno, como que de verdad que para mí este espacio es eso, es sentir que de mi voz y de mi corazón puedo llevarte a ese momento de amigos, de amigas, en el que tú te puedas nutrir, en el que puedas sentir mi, mi compañía en tu proceso y recibas ese abrazo compasivo y amoroso que a veces necesitamos para poder enfocarnos, para poder volver al camino como con una nueva perspectiva. Y el capítulo de hoy, pues hemos venido hablando de temas súper lindos, súper interesantes. He recibido mucho feedback de parte de ustedes. Y en el capítulo de hoy dije, quiero algo muy íntimo, algo muy personal, y algo que sé que es pan de cada día de todos, de casi todas las personas. Y es el tema del amor propio. Y justo anoche, antes de grabar este episodio, a mí me pasa mucho que la canalización o las cosas así súper importantes me llegan justo antes de dormir. Yo creo que es un momento en el que me abro mucho y como que mi canal está muy, muy activo y muy receptivo. Y entonces los angelitos y los maestros empiezan como a ponerme ahí información y me hablan y me hablan y me hablan, y a veces y ya les he dicho como, bueno, sí, perfecto, pero hay momentos en que es demasiado y necesito dormir. Y anoche fue una de esas noches en las que llegó como esta información, como la importancia de este capítulo que no venía hoy en el cronograma que tengo, pero que dije, bueno, obvio, hago caso, pero también sé por qué es tan importante hablar de este tema. Y me llegó como el título de este episodio de ponerle a este espacio amarte y punto, porque creo que si tú haces ese proceso muy a conciencia, si trabajas en ti, si empiezas a ver dónde están tus rechazos hacia ti mismo, hacia ti misma, si empiezas a ver y a darte cuenta cada vez más desde ese lugar de conciencia de tu diálogo interno y de qué tan amoroso o qué tan doloroso es ese diálogo, pues puedes hacer grandes cambios en tu vida. Y te digo que este capítulo pues es muy íntimo, es muy personal porque
en parte este ha sido mi gran camino de maestría. Ha sido aprender a amarme para aprender a amar, para conectarme desde un lugar mucho más sano y mucho más consciente con las personas que me rodean, sean familia, amigos y por supuesto el mayor maestro de siempre, que es la pareja, la persona que tenemos como par, como espejo directo en determinado momento de nuestra vida. Entonces, pues seguro en este episodio, además de hablar obviamente de la importancia del amor propio y de llevarlo a la práctica, de darte algunos consejos prácticos, recomendaciones para que puedas avanzar en este camino, en este proceso, que es un viaje creo que permanente y una sanación constante del alma, pues también acudiré en algunos momentos que lo sienta a partes de mi proceso, de mi historia, que te puedan servir, por supuesto, y que te ayuden a de pronto a tener mayor claridad del momento en el que estés ahora o de algo que ya viviste y que quizás con mi historia, pues sí, con mis reflexiones del asunto, también te lleve a ver ese proceso de tu vida desde otro lugar, desde un lugar obviamente más consciente y desde ese aprendizaje que viene con el proceso. En un mundo que a menudo nos insta todo el tiempo como a buscar la validación externa y a compararnos con los demás, es esencial recordar la importancia de cultivar ese profundo amor y respeto por nosotros mismos. Marco Aurelio, que fue un gran poeta y filósofo romano, decía, ama a ti mismo primero y todo lo demás se alinea. Realmente tienes que amarte a ti mismo para conseguir cualquier cosa en este mundo. Y estas palabras me encantan, de hecho Marco Aurelio me encanta. Yo siento que uno tiene que ver que en las personalidades históricas realmente hay mucha gente que lo que está haciendo todo el tiempo para canalizar información divina y, y este hombre así como Virgilio, para mí es súper poderoso, sí, tiene una sabiduría y una claridad hermosa. Y estas palabras que acabo de decirte, pues nos recuerdan justo eso, que el amor propio es la base de todo, es la base sobre la cual construimos nuestras vidas y nuestras relaciones. Te la quiero volver a leer porque quiero que la sientas. Ámate a ti mismo primero y todo lo demás se alinea. Realmente tienes que amarte a ti mismo para conseguir cualquier cosa en este mundo. Y era un poco justo lo que te estaba diciendo al inicio de este episodio. Si yo todo el tiempo estoy rechazándome a mí misma, si yo en mi diálogo interno vivo en la crítica, en el juicio, en el látigo constante de lo que yo soy, de cómo me veo, de cómo me siento, de lo que soy capaz de hacer, ¿no? Porque anclo cada vez más esas creencias limitantes, pues la vida me va a dar esa experiencia. Y aquí te uno este tema con los capítulos pasados sobre manifestación y mentalidad, porque esas dos cosas son potentes, sirven solamente cuando tú ya te reconoces, cuando tú reconoces tu esencia divina, cuando tú trabajas en tu merecimiento, en reconocer el valor que tienes y te permites simplemente abrirte al mundo desde tu autenticidad. Cuando te digo que el mundo nos lleva todo el tiempo a buscar la validación externa, es así. El mundo, la sociedad, la familia, incluso la familia, que es nuestra primera estructura, nos pone muchas cargas, nos pone expectativas. Entonces todo el tiempo, tú cuando vas creciendo, estás como con ese yugo y esa expectativa sobre ti de tienes que lograr X cosa, tienes que ganarte el amor, tienes que cumplir como con estos estándares, estas expectativas de tus padres, de tus profesores, maestros, de tus amigos. Y entonces el crecer, que es ese momento como en el que estamos buscando
nuestra identidad, ¿no? Ese quién soy, qué me gusta, qué quiero hacer, se vuelve un proceso súper duro, muy intenso, muy confrontativo, porque todo el tiempo estamos viendo, bueno, ¿qué tengo que hacer para encajar? ¿Qué tengo que hacer para sentirme bien, para que los otros me integren, para que los otros me vean? Simplemente esa validación. Y obviamente esto implica desde el trabajo de amarse a uno mismo, pues hay que ver la niñez, esos primeros 7 años de la vida, las heridas que se generaron. Hay 5 heridas de infancia y todos las tenemos, alguna al menos. Y va a hablar mucho del proceso en el cual, o sea, como esa herida nos va a permitir mirar dónde estamos a la hora de reconocernos y de interactuar, de vincularnos con otras personas. Si yo tuve, por ejemplo, una familia que me exigía mucho, yo desde mi niñez siento que el amor se tiene que ganar, me lo tengo que ganar, que tengo que hacer cosas para encontrar esa validación y ese amor de mis papás. Y ese es mi caso, por ejemplo. Yo no digo que no haya tenido amor por parte de mis papás, es que ese es el tema, que tú no necesariamente tuviste que haber tenido un trauma o una experiencia muy dura en tu infancia. Y si sí fue así, pues aún más. Pero aún teniendo una buena familia, habiendo recibido ese apoyo, ese amor, los niños tienen una percepción diferente, muy literal de la vida. Entonces, en mi caso, era esta sensación de tengo que ser la mejor en el colegio, tengo que tener las mejores notas, tengo que ser perfecta, porque mis papás siempre fueron muy exigentes, eran muy exigentes con lo que yo tenía que cumplir. Entonces, la asociación de mi niña fue, claro, para poder tener ese apoyo, esa validación, ese amor incondicional de mis papás, tengo que ser perfecta, tengo que ser la mejor. Si no tengo buenas notas, no soy suficiente. O sea, yo no soy suficiente y merecedora de ese amor porque sí, por existir. No, yo me lo tengo que ganar. Yo tengo que hacer todo un proceso para poder ganarme ese orgullo de mis papás, para poder sentir que, que realmente me aman y sentir que me reconocen. Entonces mira que es una asociación desde la ingenuidad, desde la inocencia de los niños, pero que como se hace en esos momentos que son claves para las estructuras que vamos creando a nivel de nuestro inconsciente, pues va a ser súper importante, va a ser como nuestra programación, nuestro software, nuestro código. Entonces, esto ya hace parte de tu inconsciente, de tu piloto automático. Y simplemente tú lo que vas a ir haciendo desde el automático es seguir construyendo estructuras que validen ese programa que tienes adentro. Y por eso es tan importante empezar a observar, ir hacia el pasado, remover lo que hay ahí para darnos cuenta que, claro, si yo quiero una vida maravillosa, si yo quiero lograr cosas increíbles, si yo quiero una mejor relación con mi cuerpo, si yo quiero relaciones bonitas, sanas, expansivas en mi vida, pues yo tengo que estar en ese lugar. Y cuando te digo yo que tienes que estar en ese lugar, es que tienes que trabajar tu energía y tu frecuencia para que el universo te envíe por esa ley de correspondencia a esas personas que también están ya en ese nivel de conciencia y con las que vas a construir otras cosas. Si tú no te amas, seguramente lo que vas a empezar a traer son personas que te validan ese pensamiento, que te hacen sentir chiquito, chiquita, que te hacen sentir que no mereces nada, que son relaciones tóxicas, que son relaciones narcisistas, que son relaciones en las que tú constantemente eres manipulada o relaciones en las que tú estás dando, 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 dando y nunca recibes porque tienes esta tendencia a la complacencia, a hacer todo lo que los demás quieren para no sentir rechazo, para no sentirte mal y vuelve a ser algo natural. Tu inconsciente lo único que quiere es protegerte, es que sobrevivas, es que te sientas bien, pero el camino que utiliza no es el mejor, no es el más expansivo. ¿Por qué? Porque no lo conoce.
Ahora, cuando tú empiezas a trabajar en tu crecimiento personal, cuando te haces cargo de tus heridas, cuando te haces cargo de tus pensamientos, de tu mente, cuando empiezas a reprogramar ese programa, valga la redundancia, en tu interior, pues ya ese proceso no vuelve a ser el mismo. Ya tú vas adquiriendo conciencia, herramientas, habilidades que te llevan cada vez a estar más cerca de esa versión, de tu mejor versión. Pero ese proceso requiere abrazarte, requiere empezar a cambiar la forma en la que te hablas, te tratas, te ves a ti misma. El amor propio no es egoísmo, es una necesidad básica para nuestro bienestar emocional, mental y físico. El amor propio es el que nos permite establecer límites saludables, tomar decisiones que nos beneficien y que logren mantenernos fieles a quienes somos en esencia. El amor a uno mismo es el mayor regalo que tú te puedes dar y no es egoísmo, es el don más puro y más noble que hay. No significa ser perfecto, no significa que tengo que tener X cosas o me tengo que ver de una manera o tengo que vestirme o hablar de una manera. Simplemente significa aceptarse, aceptarse con defectos, con virtudes, con fortalezas, con debilidades. Eso significa reconocer nuestro valor como personas, independientemente de la opinión de los demás. Y eso no significa tampoco que al amarme a mí misma me quedo estancada en un lugar porque me conformo y acepto por completo incondicionalmente lo que soy. Sí se trata de aceptación incondicional, pero sabiendo que este es mi momento y yo tengo mi visión clara de esa mejor versión, que yo estoy trabajando en mi acción diaria y consciente, estoy poniendo mi atención en lo que quiero hacer, ajustar, crecer, pero ese proceso no lo hago desde el juicio, no lo hago desde el látigo, no lo hago desde hablarme horrible, lo hago desde el aceptarme como soy, pero también decirle a mi inconsciente, decirle a mi cuerpo, decirle a mi mente, podemos llegar a estar mejor. Y eso es lo que vamos a hacer. Y en este proceso yo te amo, yo te abrazo, o sea, mira, te voy a decir una cosa, que esto yo lo quiero contar en un episodio completo y ya llevo diciéndote esto yo creo que varias semanas, pero es que, pues nada, no va todavía en la programación. Pero quiero hablarte del cuerpo, de esa aceptación del cuerpo, porque para mí ese ha sido también un proceso muy duro, muy personal. Y obviamente, como sé que el amor propio hace parte de mi propósito de alma, pues uno va viviendo el amor propio, va viviendo como esa virtud desde distintas aristas. Y una, claro, ha estado en las relaciones de pareja, pero otra muy claramente ha estado en mi relación con mi cuerpo, en cómo lo trato, en cómo me veo y me reconozco frente al espejo, en no sentirme lo suficientemente bonita, en no sentirme como que quepo o que cumplo con los estándares del mundo en términos de belleza, de lo que es estético, lo que es lindo. Y eso ha sido una lucha constante, 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 un diálogo como diario, casi que con mi cuerpo. Y mira que em, yo logré algo maravilloso en ese sentido. Y fue darme cuenta que yo hace un tiempo, o sea, ya no actualmente porque actualmente estoy en Colombia, pero hace un tiempo, hace 2 años, me fui a vivir a Italia. Y en ese proceso, imagínate, subí casi 20 kilos, 20 kilos. Obvio, eso me estaba hablando de unos procesos internos más fuertes, pero mi autoestima se vio muy afectada por ese proceso, por todo lo que estaba cargando, por todo lo que estaba sosteniendo, todo lo que estaba también limpiando a nivel del inconsciente. Y claro, ya luego yo empiezo un tratamiento como para hacerme cargo, ¿no?, de mí, por amor propio, porque necesitaba tomar acción. Eso no es algo que te va a caer del cielo, no es algo que simplemente va a suceder un día. O sea, sí, existe esa manifestación espontánea, sí, existe la intervención divina, pero también se requiere tu voluntad. Recuerda que
Eso es el regalo más grande que Dios te ha dado, es el libre albedrío, es la voluntad y la determinación de decir, quiero esto, entonces pongo también mi enfoque ahí. Y yo, bueno, dije, listo, quiero esto, quiero hacerme cargo de mí, ya necesito amarme, necesito de verdad demostrarme que me amo con hábitos que sean sanos y que me lleven también a esa aceptación. Y en ese proceso como de empezar y forzarme también a bajar, bajar, bajar de peso, yo me daba cuenta que menos bajaba. O sea, yo tenía todo como que la mente, todo la intención de que quiero hacer esto, pero no lo lograba. Y en esa reflexión, en ese proceso que fue tan íntimo, tan interno, lo que llegó como una revelación es que yo no podía esperar a ser la versión perfecta que yo tenía, el ideal que yo tenía en mi cabeza, en el espejo, para amarme, porque tenía que reconocer mi valor ahora, aquí y ahora. Y eso no significaba que yo no iba a llegar a esa versión de mí. Eso simplemente significaba que yo tenía que hacer el proceso amoroso, no doloroso, no desde tanto juicio, no desde darme tan duro y sentirme igual en la culpa, sino que tenía que aceptarme, tenía que aceptar esos 20 kilos de más, tenía que abrazarme, tenía que darme cuenta que la única persona que podía sacarme de ahí era yo, era mi determinación, mi disciplina. Y, y cuando yo empecé a hacer ese proceso, un proceso pues digamos que es duro porque si ahí tienes un tema, pues va a ser muy confrontante. Pero yo empecé a abrazarme mucho, a abrazarme así, con esa forma, a vestirme como me quería vestir independientemente de que tuviera tanto peso de más, a mirarme al espejo y reconocer, bueno, listo, no me gusta toda esta grasa que tengo aquí en las piernas, en los brazos, pero que me gusta de mí, ¿sabes? A enfocarme también en las cosas hermosas que sé que tengo. Entonces, abrazaba a mis gorditos, pero también como que admiraba mis ojos, mi sonrisa, mis manos, como que admiraba todas esas cosas, esos talentos que tengo, admiraba mi capacidad de comunicar, de conectarme con las personas, admiraba mucho mis dones y cada vez que salía de una cita con una persona como que me reafirmaba a mí misma, porque decía, esa sonrisa, ese cambio en esa persona que llegó de una manera y salió de otra completamente diferente, lo hice yo también. Claro, tuve toda la ayuda porque trabajo con los ángeles, entonces pues obvio, estoy canalizando los ángeles, pero yo me estoy disponiendo como canal. Yo soy la que está diciendo, sí, úsenme. Entonces, como empecé a reconocer todas esas cosas lindas que tengo, todas esas cosas que me hacen em, valiosa y empezar a reconectar con esa fuente divina, con esa presencia de Dios en mí, que era decirme, claro, Dios me habita, así como a cada uno de las personas del mundo, a todos nos habita. Si Dios me habita, yo tengo esa belleza, esa grandeza, esa capacidad en mí, pero depende de mí verlo. Dios no lo puede hacer por mí, como yo, como terapeuta, no puedo hacer el proceso por mis pacientes o mis coaches. Yo necesito que cada persona se dé cuenta de su responsabilidad, que tome las riendas de su vida. Entonces, pues este camino es un camino sumamente personal. Nadie te va nadie te va a hacer el proceso para que te ames más. Eres tú quien tiene que disponerse. Ahora que sí, que existen acompañamientos, personas que te dan las herramientas para estar ahí, sí, por supuesto, y siento que es absolutamente necesario. Es que yo creo que la terapia es una obligación para todos, porque todos somos niños heridos en el interior, porque todos tenemos creencias, porque todos tenemos cosas que ajustar, y no darnos cuenta de eso es vivir desde el ego, es vivir desde la prepotencia que igual nos va a mantener en un mismo estado de conciencia y nos va a como nos va a limitar permanentemente. Entonces, este es un camino que tienes que hacer tú, que tienes que darte cuenta la importancia de
tu diálogo, de la forma en la que te hablas. Y definitivamente, pues es aceptación y hacer ese proceso muy amoroso. Ahora, ¿por qué más es importante amarse a sí mismo? Primero, porque el amor propio es la base de la autoestima. Cuando nos amamos a nosotros mismos, tenemos también una mejor imagen de nosotros, nos sentimos más seguros, nos aproximamos al mundo desde un lugar diferente y eso ya nos da una fortaleza y una proyección distinta. El amor propio también nos permite ser más resilientes. Cuando nos amamos, somos capaces de afrontar las dificultades de la vida con mayor entereza. Tenemos más fortaleza interior. Y también, por enésima vez, lo repito, el amor propio nos ayuda a tener relaciones más sanas. Porque cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de dar y de recibir amor de forma mucho más saludable. Como te digo, de mi experiencia, pues uno de los puntos fue y ha sido el tema de esa aceptación del cuerpo, pero el otro muy claramente se me ha manifestado, se me ha espejeado en las relaciones de pareja. Entonces, yo tuve, por ejemplo, una relación muy larga, muy larga en la universidad. Duré como 5 años, o sea, toda la carrera con una persona que, amores, yo en mi cabeza, yo veía a esta persona espectacular, espectacular. O sea, para mí era como un modelo, eh, como un modelo, digo, no un modelo a seguir, sino un modelo de modelaje. O sea, era un hombre muy bello físicamente. Y tenía mucho estilo, tenía mucho dinero también. Entonces, pues, como que la forma en la que vivía, lo que tenía, cómo se vestía, todo eso era, pues, como que una persona muy imponente. Ahora no estoy diciendo que me gustara por eso, pero como que todo era un complemento de lo que yo veía. Y pues fue una persona con la que yo estudié, entonces como que nos hicimos amigos, éramos muy amigos y yo como que al principio vivía absolutamente enamorada o tragada, como decimos acá en Colombia, de él, pero yo sentía en mi corazón que yo no era una mujer para él, o sea, que yo no era lo suficientemente linda, que mejor dicho, yo decía, una persona como él nunca se va a fijar en mí, o sea, es absolutamente imposible que él se fije en mí. Y bueno, como que para hacerles la historia corta, porque lo que quiero es mostrarles el punto de la historia, yo sí terminé teniendo una relación con él, una relación además muy larga, pero era una relación muy tóxica, en la que él además tenía una tendencia al alcoholismo. Y yo empecé a tomar y tomar y tomar con él como por complacerlo, por hacer las cosas que para él eran chéveres, cool, y como que poder ganarme cada vez más su aceptación y validarme a través de él. Y caí en eso, empecé a tomar demasiado, o sea, toda la familia de él tenía alcoholismo y ya era un punto en el que incluso en esos años, yo siempre he tenido la conexión con los ángeles desde que soy niña, pero en esos 5 años, em, la conexión yo la sentía muy distorsionada porque yo vivía tomando alcohol. Entonces, pues era como que yo misma distorsionaba ese canal. Y me fui mucho me enfoqué al 1000% en él, todo era para él. Yo le hacía todos los trabajos de la universidad, yo hacía todo lo que él quisiera. Nata, necesito ir a tal lado, yo lo acompañaba. O sea, yo no tenía vida, yo no tenía planes, yo no tenía amigos, yo no tenía nada fuera de él. Todo eran los amigos de él, el contexto de él, la familia de él, los planes de él, los hobbies de él. Y estuve así 5 años y en esos 5 años, obviamente igual tenía mis momentos de conexión con los ángeles y ellos como que me decían, como amiga, date cuenta, ¿no? Como por favor, date cuenta de lo que estás haciendo. Pero yo estaba tan enamorada, tan tragada, tan cegada, que yo no quería ver. Esa es realmente la expresión. Yo no quería ver, yo tenía todo para ver, tenía toda la guía, todo el acompañamiento. Y claro, los ángeles todo el tiempo me decían, no, 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 pero yo insistía, no, yo confío, yo lo amo, yo quiero, sí se puede, tal. Y por eso cada vez que tengo a mis pacientes en cita de canalización, les digo, miren, aquí van a recibir consejos, recomendaciones de los ángeles, están ustedes seguirlas o no, pero si están aquí es
porque quieren esa guía, porque están dispuestos a escuchar, e integrar esa guía, porque a mí me costó mucho, yo me tuve que dar muchos golpes y sufrir mucho sin necesidad, porque tenía esa guía, tenía esos consejeros constantes que me decían, no, por favor, no, no, y yo igual seguía ahí. Finalmente, miren, en esos 5 años yo fui adquiriendo conciencia, sobre todo ya en los últimos dos, me fui dando cuenta que eso era demasiado tóxico para mí, que yo no tenía el control de mi vida, que tenía que irme como desapegando de esa relación, o si no, pues no iba a estar bien, porque igual en ese proceso en el que yo me daba, entregaba y complacía al 1000%, yo tampoco tenía mi lugar. O sea, él no me daba mi lugar. Él igual tenía otras personas, otras mujeres, o sea, em, que yo validaba y aceptaba su infidelidad constante, porque así de poquito me quería, así de poquito me validaba a mí misma. Entonces yo sentía que no, que pues aún lo que él me daba, que era tan poquito, pues era suficiente para mí, porque más o menos él me estaba haciendo un favor, porque un man tan divino, pues no podía estar conmigo. Em, y bueno, como vuelvo a sintetizar la historia, esto termina, como para que no se queden con el chisme iniciado, termina porque en uno de esos momentos yo tuve como una revelación de Miguel Arcángel, que me dijo que ya había llegado como el deadline, ya había llegado la fecha máxima en la que yo podía decidir irme de ahí, o si no, pues ya estaba tomando como, o sea, estaba como en esa bifurcación de los caminos en la que sí seguía ahí. Pues él era la persona con la que yo me iba a casar, pero era una persona con la que yo siempre iba a sufrir, siempre iba a estar como como en esa sensación de estar sola, de no estar en un equipo, de no estar en una vida compartida, sino siempre detrás de él, haciendo lo que él quería, y además que hoy no lo juzgo porque sé que él tiene muchas heridas de su infancia, y bueno, lo llevaban también a ser así. eh, y pues definitivamente es como una de las personas que yo digo hoy en día necesitan demasiada ayuda terapéutica. Pero bueno, el caso es que yo ahí tuve como ese llamado de Miguel Arcángel de decirme, es el momento o no, o sea, o es ahora o no es nunca. Y yo pedí mucha fortaleza, mucha, y, y terminé la relación. Le dije a esa persona, nada, hasta aquí vamos. Si somos amigos más adelante, está bien, pero yo no puedo más con esta situación. Y fui absolutamente radical. Ya había intentado hacer esto muchas veces en los años anteriores y siempre pasaba algo que me hacía volver a él, o sea, siempre como que flaqueaba en mi voluntad, en mi determinación, y siento que en parte era algo como que él ya sabía que pasaba, entonces no, como que cuando yo le dije esto la última vez, como que él no creía que yo realmente me iba a ir, y para mí fue muy duro, o sea, es de las cosas más duras que he vivido, que yo creo que yo siempre le digo esto a mis amigas, a la gente ya cuando estoy así en confianza, que las cosas más duras que yo siento que uno puede atravesar es un duelo por una relación, es una tusa, como decimos en Colombia. Entonces, a mí esta ruptura casi me mata, literalmente. Yo no comía, yo no vivía, no nada. Pero en ese proceso sí me obligué a mí misma, porque finalmente dependía de mi determinación, nadie lo iba a hacer por mí. Así que me llené de fuerza, y aunque lloré como 6 meses, o sea, me dio demasiado duro, logré salir de ahí, y bueno, como que me fui encontrando, me fui reencontrando conmigo. Fue un camino como de estar en ceros, de vivir para alguien más y de empezar a preguntarme, uff, ¿quién soy? A mí sí me gusta el trago, a mí sí me gusta el vallenato, a mí sí me gusta esto, o solamente lo hacía por él. Eh, y entonces me fui respondiendo esas preguntas, una a una.
y me fui experimentando a mí misma para encontrarme nuevamente, para saber quién era, qué me gustaba, qué tenía. Y en ese proceso, pues me fui apegando cada vez más a Dios. O sea, como que para mí ese fue un gran despertar, porque, bueno, ahí después de eso tuve otra relación que fue la que me llevó mucho más a ese proceso, pero fue enfocarme al 100% en mi crecimiento espiritual, en el crecimiento personal, en los libros, en los podcasts, en el curso de milagros. En ese momento para mí fue muy sanador. Y bueno, ya entrar como a este mundo de una forma mucho más voluntaria, ¿no? Y determinada también de decir, tengo que trabajar en esto, tengo que construirme a mí misma. Y, y por eso es que en ese camino de construirme y de amarme y de encontrarme nuevamente, fui creando una nueva versión de mí, una versión que, que me llena mucho, que obviamente como todos en el mundo, sigo buscando mejorar y ser cada vez más mi mejor versión, pero ya estoy en un punto en el que me siento muy tranquila con respecto a la forma en la que sí, a la forma en la que me entrego en una relación ya sin perderme de vista, sin perder como el foco de que el amor más importante de mi vida siempre voy a ser yo. Y bueno, actualmente tengo una relación demasiado hermosa que me ha puesto a trabajar también cosas muy profundas del inconsciente, pero esto va para otro capítulo, para otra historia. Em, Aquí simplemente quería como ejemplificar a través de mi proceso cómo de verdad amarnos nos lleva también a vincularnos desde un mejor lugar y a encontrar mucha más luz, mucha más expansión. El amor propio es la mejor armadura que podemos tener y no hay nada más importante, ¿verdad?, en la vida que aprender a amarnos. Por eso les decía que creo que el 100% de las personas que escuchen esto se van a identificar en algún punto, porque parte del proceso de las personas que tenemos esta encarnación en esta era es amarnos, aprender a amarnos a nosotros mismos. Entonces todos traemos como esa lección ahí en algún nivel. O sea, puede ser un aprendizaje muy importante para ti, como puede ser secundario, pero igual importante de poder como integrar. Esta es una aventura, quiero que lo vean así, como un viaje constante, un viaje en el cual uno también tiene que tener mucha paciencia, porque el ego nos va a llevar como a sentir que tenemos que hacer todo ya, que quiero ya, que me quiero amar ya, que quiero reconocerme ya, y todo va llegando como en su momento. O sea, todo va siendo muy paulatino a lo que necesitas y a lo que estás en capacidad también de sostener y de integrar, porque la sanación es un proceso incómodo, es un proceso que implica incomodarse, remover la tierra vieja para poder sembrar nuevas cosas. Bueno, amores, entonces vamos como a los consejos prácticos. Primero, esto ya te he hablado un poquito durante estos minutos previos y es practica la autoaceptación. O sea, apréndete a amar, a aceptar tal y como eres, con todas tus virtudes, con todos tus defectos. Reconoce que eres una persona única, que eres valiosa simplemente por ser quien eres. También cuídate a ti mismo, el autocuidado es muy importante. Dedica tiempo realmente a cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Esto incluye hábitos saludables, como hacer ejercicio, dormir lo suficiente, alimentarte bien, practicar la meditación, la atención plena. Es muy importante también que aprendas a poner límites, a decir que no cuando sea necesario, a priorizar tu bienestar. No te comprometas con cosas que te hagan sentir incómoda o que vayan en contra de tus valores. También practica el perdón. Perdónate a ti mismo o a ti misma por todos los errores, por todo lo que has hecho antes. Aprende de eso en lugar de castigarte. Y del mismo modo, perdona a los demás. Libérate del resentimiento, de la amargura. Cuando perdonas, te quitas cargas, pesos, liberas como esa maleta y te vas mucho más ligera por la vida. Entonces, es muy importante liberar todo lo que estemos eh, reteniendo, a lo que nos estemos aferrando o apegando de otras personas o de nosotros mismos, y hacer ese proceso cada vez más amoroso. Y cultiva tus pensamientos positivos, desafía ese diálogo interno, esa
mente que va a todo dar y a todo volumen con la negatividad. Practica el autocuidado, rodéate de personas que te apoyen, que te inspiren a ser la mejor versión de ti misma. Habla bien de ti mismo. Deja al lado la crítica negativa y enfócate en esas cualidades positivas y agradece. Agradece lo que tienes, céntrate en las cosas buenas de tu vida, por pequeñas que sean, que eso se vuelve un faro en medio de la oscuridad al que te puedes aferrar para llevarte a un mejor puerto. Recuerda que amarte es un proceso que lleva tiempo, no te desanimes si no ves resultados inmediatos, nuevamente te lo recuerdo, y sigue practicando una y otra vez que verás cómo tu vida va cambiando para mejor. Recuerda que eres valiosa, que eres merecedora de amor, tal y como eres, que solo el hecho de ser tú es tu valor y compártete desde esa autenticidad. El amor propio va a ser el cimiento sobre el cual vas a construir una vida plena y significativa. Lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son asuntos pequeños en comparación con lo que está dentro de nosotros. Esto lo decía el escritor y filósofo Ralph Waldo Emerson. Escúchalo nuevamente. Lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son asuntos pequeños en comparación con lo que está dentro de nosotros. Así que cultiva ese amor dentro de ti y deja que ilumine tu camino hacia una vida llena de significado y felicidad. Espero que este episodio te haya gustado, te haya servido. Y finalmente quiero cerrar diciéndote, como un anuncio, que este mes es el último mes que voy a tener canalizaciones con Los Ángeles uno a uno. Ya después voy a tener una gira por Sudamérica, voy a estar en varios países, entonces no voy a tener el tiempo para poder atender personas. Así que si quieres tu espacio con Los Ángeles, escríbeme para poder agendarlo en este mes de marzo. Y si también estás interesado o interesada en la mentoría de Desata tu Grandeza, un espacio en el que te estoy acompañando durante 3 meses para construir esa vida plena, significativa, para llegar a sentirte muy bien, pues aquí estoy también. Puedes escribirme por Instagram, NataliaAngel33, o por WhatsApp, que ahí encuentras mi WhatsApp, para darte más información y ver si eres un candidato o una candidata idónea para tener ese acompañamiento. Y bueno, cuida de ti, ámate y nuevamente, como es el título de este episodio, se trata de amarte y punto. Un abrazo inmenso y nos vemos la otra semana. Ha sido un verdadero placer tenerte como parte de este podcast, explorando juntos ideas, historias y perspectivas enriquecedoras. Pero nuestra conexión no tiene por qué terminar aquí. Si deseas mantenerte al tanto de futuros episodios, eventos emocionantes e información valiosa, te invito a suscribirte a mi lista de correo. Al hacerlo, recibirás actualizaciones regulares y exclusivas directamente en tu bandeja de entrada. Serás el primero en enterarte de todo y además formarás parte de una comunidad vibrante de apasionados por el crecimiento del alma, donde podrás compartir ideas, participar en discusiones y recibir contenido adicional que no encontrarás en ningún otro lugar. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este emocionante viaje. Simplemente visita mi sitio web nataliaangel.co. Es rápido, fácil y totalmente gratuito. Recuerda que al suscribirte a la lista de correo no solo estarás obteniendo información privilegiada, sino que también estarás fortaleciendo nuestra comunidad y ayudando a que este podcast siga creciendo. Gracias de antemano por tu apoyo continuo y por acompañarme en esta fascinante aventura. Espero tenerte a bordo mientras seguimos explorando juntos nuevos horizontes y descubriendo historias fascinantes. Hasta pronto e infinitas gracias.